La Red de la Promoción de la Lectura y Escritura al norte de la Ciudad de México presenta El Canto del Cenzontle, un programa radiofónico dedicado a la promoción de la lectura y escritura. En nuestro podcast podrás encontrar entrevistas, opiniones y mucho más. Leamos, amemos y pensemos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de su programa, El Canto del Cenzontle. Les habla Osvaldo, ya se acerca el Día del Niño, por eso el día de hoy hablaremos del libro o cuento que nos enseña valores. El Principito. Es una obra dirigida a los niños, pero que toca realmente el corazón adulto. Si aún no te lo has leído, con estas ideas te convencerás de hacerlo. El día de hoy tenemos de invitados a Misael Jiménez, estudiante de Filosofía e Historia de las Ideas de séptimo semestre, y Fátima Guadarrama, estudiante de Historia y Sociedad Contemporánea de quinto semestre. La obra del Principito, escrita por Antoine de Saint-Exupéry, es uno de los libros más leídos de todos los tiempos, aunque está considerado como un libro infantil por la sencillez de su narrativa. En él se tratan temas de profundo como el sentido de la vida, el amor, la amistad, la soledad y la pérdida. Las grandes enseñanzas del Principito nos transportan a un mundo lleno de esencia, ligada a una sabiduría. Imágenes y situaciones que ejemplifican nuestras dificultades y la forma ridícula en ocasiones que tenemos de comportarnos. Porque la vida, en esencia, no es tan complicada como cuando nos parece un mundo. Somos, sin duda, nosotros quienes la complicamos. La inocente historia del Principito nos muestra un mundo paralelo a nuestra realidad, que tiene que ver con la verdadera esencia de todos nosotros, en una reflexión profunda hacia la condición de naturaleza humana. Sus enseñanzas nos hacen cuestionar cómo estamos mejor viviendo, para que tomemos conciencia de cómo podemos aprender a ser mejores personas. Les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que se la pasen bien en este podcast y vamos a iniciar con esta siguiente frase que ustedes nos van a ayudar a reflexionar, ¿vale? Como ya lo vimos, es algo acerca del Día del Niño con el Principito. Esta es la frase. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué nos pueden apoyar de esto? Hola Osvaldo, muchas gracias por invitarme este día a este podcast, aquí acompañando también a nuestra compañera Fátima. Pues muchas cosas, ¿no? De hecho, en realidad, pues el librito del Principito, pues tiene muchas cosas esenciales, como tú lo acabas de mencionar. Esta frase, pues nos remite a tantas cosas que yo quisiera empezar con que básicamente lo que tenemos frente a nosotros tiene algo detrás, ¿no? Algo más allá de eso, porque pues también me viene a la cabeza esta pregunta, ¿no? De ¿qué es eso que los adultos no pueden ver que los niños sí? Pues yo creo que en mi caso yo podría agregar que, contestando un poco hacia tu pregunta, es realmente que los niños poseen una inocencia, ¿no? Poseen una perspectiva de la realidad totalmente diferente a la que tienen un adulto mayor, ¿no? Tienen más esperanzas, tienen más sueños que muchos de los adultos no poseen, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, es una frase para reflexionar que, pues como la frase lo dice, hay muchas cosas en la vida que tienen sentido sin necesidad de verlas, ¿no? Como es el cariño, como son tus pensamientos o simplemente hasta las amistades, ¿no? El Principito refleja mucho este aspecto que es la amistad y el amor, ¿no? Así es, de hecho, lo esencial es invisible a los ojos, pues como es algo que me remite a que los valores, digamos que esas ideas o pensamientos son los que se encuentran más allá de esta realidad inmediata, podríamos decirlo así. Son esas cosas por las que de alguna manera en la vida cotidiana se encuentran, pero que muchos de nosotros pues no alcanzamos a ver, ¿no? A simple vista.
Yo creo que hay un ejercicio de reflexión de por medio, así tanto como una especie de valoración estética que tenemos que poner de parte nuestra para lograr ver aquello que es invisible a los ojos. ¿Qué es lo que es invisible a los ojos? Esas formas abstractas son entes no materiales, digamos que son entes ideales, ¿no? Que escapan a lo material. ¿Cómo podría ser el amor, la amistad, la libertad? Son, podríamos decir, entes que no vemos en la realidad inmediata, pero que están ahí. Y digamos que eso es lo esencial que nos hace ser seres humanos. Yo creo que también, bueno, uno de estos factores que conlleva hacia la reflexión de esta bonita frase es que, pues, la fantasía, ¿no? La fantasía es algo muy esencial en la vida de los niños y por eso creo, a mi parecer, se crean una pizca de esperanza, ¿no? La fantasía es una pizca de esperanza que conlleva a los niños a seguir creyendo, ¿no? A que cuando tienen fantasía pueden creer en todo lo que quieran, ¿no? Y es algo que los adultos carecen un poco de ella y por eso los niños deciden creer en esta fantasía, ¿no? Por eso El Principito también es un libro fantasioso que nos lleva a tener esperanza, ¿no? Hacia los niños. Los niños tienen un poco más de comprensión hacia esta lectura, ¿no? También. Así es, porque digamos que los niños se encuentran en un ámbito distinto a los adultos. Ellos tienen una forma de percibir las cosas de una manera en que las personas mayores no lo hacen, ¿no? Y de ahí justamente viene esa crítica que hace nuestro autor Antoine, que los niños ven realmente lo que es esencial y siempre está esa crítica cuando estamos leyendo el libro. Muy buena reflexión de cada uno. Creo que el cuento del Principito nos habla acerca de muchas cosas que podemos, no solo en un episodio podemos abarcarlo en mucho, ¿no? Las cosas importantes son las que no se pueden ver, son las cosas que se sienten, como el amor, la bondad, la generosidad y la amistad, ¿no? Y también los detalles que en las pequeñas cosas que a menudo pasan inadvertidas. Lo material es efímero y valora el entorno por lo material. La apariencia, sin duda, es un camino que nos llevará hacia el sufrimiento. Pero el amor y la bondad, sin embargo, son dos aspectos, en principio invisibles, pero con el poder de cambiar el mundo. Primordialmente nos hablan primero sobre la amistad y el amor, ¿no? Me gustaría hacerles una segunda pregunta acerca también, que dice lo siguiente. ¿Por qué para los adultos es tan importante la apariencia, lo superficial, los números, las cifras, lo cuantitativo, mientras que para los niños es lo cualitativo, las esencias, las cosas, que van más allá de la vista, de lo que no nos presentan como inmediato? Yo creo que tiene mucho que ver con el entorno, ¿no? En el que se está centrando un adulto mayor, ¿no? Su entorno lo tiene que obligar a tener más seriedad ante la vida, ¿no? A ya no tener que estar lleno de fantasía, a tener que enfrentar la vida, pues incluso como lo dice el Principito en el libro, ¿no? Hay un hombre de negocios que siempre piensa en números y cuenta las estrellas, cada una de ellas todos los días, y pues creo que eso hace un hombre mayor, ¿no? Un hombre mayor tiene seriedad ante sus circunstancias y un niño tiene que tener un poco más de fantasía porque su entorno no requiere que sea mayor, ¿no? No requiere seriedad, requiere juego, requiere pues diversión. Sí, así es. De hecho, esto que por qué para los adultos es tan importante la apariencia, pues tiene que ver propiamente con la modernidad, ¿no? En la que nos desarrollamos, en donde pues las condiciones que vivimos como individuos pues nos obligan a ser parte de un sistema en donde tenemos que estar atados a un reloj, a un tiempo específico, horarios, digamos que trabajos que nos encadenan constantemente porque hay de fondo una necesidad, ¿no? Y esa necesidad no nos permite tener el tiempo para valorar las cosas que de verdad importan. Precisamente por eso los niños que están en una etapa donde el juego es su trabajo y donde en ese juego reconocen las cosas, se dan el tiempo para ver,
para observar, a entender, ellos se mueven en ese ámbito donde precisamente se dan el tiempo para ver esas cosas que los adultos mayores no. Claro, un ejemplo es cuando ustedes, supongo que más pequeños, leyeron este gran libro, ¿no? Y ahora volviéndolo a leer ya de una forma adulta, quizás, ven un aspecto muy diferente, ¿no? En su momento, pues, era muy fantasioso, ¿no? Y es hermoso, ¿no? Esta que viene siendo la imaginación, ¿no? Y ahora, cuanto, como adultos, por así decirlo, nos cuesta mucho imaginar las cosas, ¿no? Imaginarlos, decimos que los niños son, bueno, mejor dicho, los niños son la que más imaginan, ¿no? Y nosotros somos como que el lado, no oscuro, pero el lado como que pesimista si lo queremos ver de esa forma. Entonces, vamos a una segunda frase que es muy importante y que en el momento en el que la leí dije, debemos de ponerla en este podcast, que es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgar bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. ¿Qué nos pueden decir acerca de estas palabras? Yo creo que puedo rescatar dentro de esta frase que sí, definitivamente es más fácil juzgar a los demás, ¿no? Que juzgarte a ti mismo, porque muchas veces no sabemos reconocer lo que nosotros somos, ¿no? Nuestra esencia, y la plasmamos en otras personas, ¿no? La hacemos visible en terceros más que en ti mismo, ¿no? Pero justamente cuando sabes reconocer qué es lo que eres, cómo eres y qué es lo que quieres ser, es justamente cuando empieza tu momento de reflexión, ¿no? Cuando empieza tu momento donde tú ya tienes un valor hacia ti mismo, ¿no? Sí, de hecho, lo más fácil, lo más sencillo es fijarnos en las otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quedan en la inmediatez, ¿no? Encontramos a alguien de frente y lo que hacemos pues es ir directo, ¿no? A sus defectos y se nos hace fácil juzgar a los demás. Lo difícil yo creo es realmente tener esa experiencia de mirarse a uno mismo, de tratar de observar cuáles son nuestros defectos, nuestras cualidades, y en ese sentido digamos que estamos condicionados, así como somos los seres humanos, a prestar siempre vista y oídos hacia lo externo, mientras que lo interno siempre queda de lado, ¿no? Y eso es lo más digamos muy pocas personas realmente se atreven a tener una introspección, ¿no? A mí me parece ser que nuestro autor fue una de esas personas que para poder crear esta obra, sin duda alguna, tuvo que verse a sí mismo y reconocer todo eso, tanto lo malo como lo bueno, que ha plasmado en su obra. Es una crítica no solamente a la sociedad moderna, sino también a cómo somos, ¿no? Los seres humanos. Conoce a ti mismo y podrás comprender mejor a los demás, ¿no? Es lo que nos da esa reflexión, ¿no? Primero nosotros, uno mismo y después, posteriormente, a las demás personas, ¿no? Implicarse en el propio conocimiento de uno mismo. Siempre es más complicado que estar juzgando a los demás. Y ahora una pregunta que habla acerca de esto también. ¿Qué significa realmente ser una persona comprensiva? Ay, caray, pues es que todo está dentro del cómo seas escuchado, cómo quieres que te escuchen, ¿no? El ser una persona comprensiva yo creo que pues consta en una serie de pasos, ¿no? Que debes de seguir, a veces muy difíciles, ¿no? Esta serie de pasos pueden llegar a ser pues difíciles, no sé, Sí. tal vez porque comprender a las demás personas implica que te comprendas a ti mismo, ¿no? Exacto como se decía, ¿no? El comprender es algo tan difícil de hacer hoy en día que no nos tomamos la dedicación de tener un poco de empatía, ¿no? Comprender también significa empatía. Sí, de hecho a mí a lo que me remite esta pregunta es pues cuando el autor nos dice que pues de niño, ¿no? Que él quería ser pintor y que de alguna manera pues las personas no lo comprendían, ¿no? Las personas mayores. Entonces, pues nos narra, ¿no? De la misma manera en que el Principito
trata de explicarle cuando está arreglando el avión, cuando está tratando de desmontar el motor, quiere explicarle algo que a él le sucede en su experiencia interna, ¿no? Y él, por estar en una cosa rígida y grosera, me refiero a la acción que está haciendo, ¿no? No logra alcanzar a ver lo que el Principito le quiere decir. Y entonces ahí es cuando el Principito, de alguna manera, tiene como que esta emotividad de decirle, pues es que tú no comprendes las cosas esenciales de la vida. Y esas son prácticamente las que suceden en nuestra, digamos, en lo que nos acontece en lo interno, ¿no? Entonces, pues sí, por ahí va esta pregunta. Justamente hay un pequeño apartado donde el Principito, ¿no?, le dice al autor que hay que saber escuchar, ¿no? Porque justamente ahí se ven las comparaciones entre un niño y un adulto. Al autor se le frustró mucho sobre ser pintor, ¿no? Porque justamente las personas mayores no lo comprendían. Pero teniendo enfrente a un niño, teniendo enfrente al Principito, es cuando empieza a comprender, ¿no? Que los niños también tienen la comprensión hacia los adultos, ¿no? Pero los adultos no hacia los niños. Claro, creo que están siendo muy claros con esto, ¿no? De que como a los niños decimos, debes de hacer esto o debes de hacer aquello, ¿no? Pero nunca los apoyamos o no se les apoya a hacer lo que ellos quieren ser, ¿no? Y es lo que nos dice, ¿no? Lo fácil es la queja, cómo es el mundo y cómo nos gustaría que fuera. Sin embargo, ¿qué estás tú haciendo por ti para contribuir un mundo mejor, ¿no? ¿Qué contribuimos nosotros para hacer un mundo mejor? Pues eso tiene mucha importancia, ¿no? Sobre todo en la vida cotidiana, nosotros como individuos pensamos que en realidad pues nuestras acciones no contribuyen, ¿no? Tal vez en mejorar el mundo, pero en realidad sí. Cada pequeña acción, por mínima que sea, puede salvar incluso una relación de amistad con nuestros compañeros, ¿no? De hecho, a veces lo más importante es salvar nuestro mundo, ¿no? Y a partir de ahí comenzamos a crear, a estrechar relaciones cada vez más grandes. Y siendo de esta forma, pues lo mejor es tener una actitud positiva, creativa, evitar las actitudes destructivas. Yo creo que de esa manera es como nosotros podemos contribuir a cambiar el mundo poco a poco. Yo puedo añadir que, bueno, me acaba de surgir el pensamiento, ¿no? Que el Principito justamente podría ser una metáfora sobre esto, ¿no? Sobre el qué haces para contribuir al mundo, ¿no? Él tiene su pequeño mundo donde explica, ¿no? Sus 3 volcanes que siempre los limpia, 2 encendidos y 1 apagado. Tiene a su Rosa que pues justamente le brinda, pues sí, un poco de comprensión, ¿no? Pero él contribuye a su propio mundo, ¿no? Haciendo su debida limpieza, haciendo sus caminatas diarias, ¿no? Para ver las pequeñas puestas de sol, así lo dice, ¿no? Que da 40 y tantas, 70 y tantas puestas de sol al día, ¿no? Entonces, pues creo que ahí está su contribución al mundo, ¿no? En hacer esas pequeñas cosas, ¿no? Esas cosas que a él le dan placer, que no le pesan, ¿no? Sí, así es, Fátima. De hecho, en el capítulo 5, con el problema de los Boababs, supone una buena alegoría de que en nuestras vidas hay que dejar crecer libremente las buenas hierbas, los buenos valores, pensamientos y virtudes, lo bueno, lo bello y lo justo. En contraposición a esto, pues es arrancar las malas hierbas, ¿no? Pues inmediatamente, porque las hierbas perjudiciales para nosotros suponen, digamos, un freno. Y si lo hacemos, si arrancamos esas hierbas que nos perjudican, esto finalmente se reduce a la cuestión de que cada uno, nosotros,
tenemos que tener esa disciplina en cuanto a eliminar de forma inmediata los malos hábitos, los malos pensamientos, así como los vicios, porque cuando se instauran en nosotros es más difícil erradicarlos. Así pues, todo lo malo que puede surgir en nuestras vidas, pues es la alegoría, ¿no? Que aquí yo encuentro que son los boababs y estas malas hierbas que pueden crecer tanto en nosotros que hasta podrían hacernos explotar, como aquellos planetas que pues no fueron bien cuidados desde un principio. Por eso hay que tener el ejemplo, ¿no? Del Principito, trabajar siempre en nosotros mismos con suma disciplina para poder erradicar todo posible mal antes de que comience a germinar en nosotros. Entonces, pues sí, esa es una muy buena alegoría de cómo nosotros en nuestras vidas tenemos que tener esa voluntad de reconocer cuáles son las buenas y las malas hierbas. Las que son buenas hay que dejar que crezcan, que afloren, que iluminen, que perfumen nuestro planeta. Y las que veamos que pueden perjudicar nuestro crecimiento personal, hay que tratar de erradicarlas desde un principio. Porque si vemos muchos ejemplos, es muy difícil cuando lo pueden ver en las personas adultas, ¿no? Que tienen malos hábitos, que han desarrollado, digamos, a ciertas actitudes que son destructivas tanto para sí mismos como para los demás. Y entonces si de eso no se toma conciencia, va a ser muy difícil que se pueda solucionar. Y precisamente de ahí vienen también los problemas de nuestras sociedades actuales, ¿no? Que si nosotros como individuos trabajamos en esos aspectos, sumamos a que nuestro mundo y nuestro entorno sean mejores. Creo que es muy importante todo lo que mencionan y como lo mencionaban, no recuerdo quién de los dos, pero que los niños son muy puros, ¿no? Vamos a pasar a algo que a mí me encanta mucho y más en esta parte, en este libro, ¿no? Que es el amor, ¿no? Amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar a las dos en la misma dirección. Creo que es una reflexión que nos deja mucho. No sé qué nos pueden decir ustedes sobre acerca de esta frase. Sí, en relación a esta frase, otra cosa muy importante que aprendí de este libro es que pues la voluntad del verdadero amor se encuentra en cómo saber amar, ver los actos, no tanto las palabras, porque muchas veces las palabras que salen de nuestra boca lo hacemos sin conciencia de lo que decimos y esas palabras pueden herir a nuestros seres queridos. En el caso del Principito con su flor, con su rosa, fue lo que pasó, ¿no? Que su rosa, de hecho, al final se trató de disculpar, ¿no? Y aquí viene, pues muchas veces el orgullo y la vanidad no permiten que el amor se manifieste, porque el principio de todo amor verdadero radica en el reconocimiento de la existencia del mismo, y para eso es necesaria una disolución del yo, del ego, y por supuesto de una humildad necesaria para poder expresarlo en el momento propicio. Del mismo modo, el orgullo y la vanidad no permiten que perdonemos a las personas que realmente nos quieren. En este sentido, pues yo quisiera reconocer que el Principito sin duda tiene la figura del filósofo, porque nunca renuncia a una pregunta una vez que se la ha formulado. Siempre está cuestionando su manera de vivir de las demás personas con las que llega a interactuar, y de alguna manera el Principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes a las ideas que las personas mayores tenían. Yo creo que para añadir un comentario más hacia esta reflexión, creo que también podemos rescatar lo que es la amistad entre el zorro y el Principito, ¿no? Que se da de una forma muy, pues sí, muy esperada, ¿no? Podría decir inesperada, pero sería equívoco. Se da de una forma muy esperada porque el zorro desde un principio le plantea lo que es el cariño, ¿no? Lo que es el domesticar, ¿no? Él usa esta palabra, ¿no?
domesticar a las cosas, domesticar a las personas o a los animales, ¿no? Es como darle el cariño a estas cosas que quieres poseer, ¿no? Que las hacen realmente sentir el amor, ¿no? El cariño hacia las cosas. Y es cuando el Principito se pone a reflexionar sobre la rosa, ¿no? Que la deja desamparada en su pequeño mundo y se pone a reflexionar sobre ella y se pregunta, ¿no? ¿Cómo estará viva todavía? Es porque realmente ya le encontró un amor hacia esa rosa, ¿no? Que a pesar de que lo lastimó en un principio con sus palabras, pues nunca lo hizo de mala manera, porque ella nunca sabía que podría lastimarlo, pero al final él regresa y le pide disculpas, se piden disculpas mutuas y pues se encuentran el sentido del amor, ¿no? Sí, de hecho el Principito se percata de que la vida de su rosa es efímera y que puede desaparecer en cualquier momento. Y en ese sentido se refleja la importancia de compartir nuestro tiempo de vida con todas las personas que queremos. El Principito dejó su planeta pues porque estaba disgustado con su flor, ¿no? Por el hecho de que sus palabras lo hirieron. Y pues ahora que se encontraba en la Tierra, comenzaba a extrañarla y se sentía arrepentido por abandonarla. Cuando el Principito se encuentra con tantas rosas semejantes a su rosa, él creyó que su rosa pues era una rosa ordinaria, ¿no? Como cualquier otra. Pero entonces aparece el zorro y le hace comprender una idea fundamental. La idea de domesticar, como tú lo mencionas, Fátima. Crear lazos. Crear lazos se refiere a la idea de que cuando comenzamos a relacionarnos con una persona, esa persona deja de ser como cualquier otra para convertirse en alguien especial para nosotros. Una vez que construimos ese puente entre nosotros y la otra persona, se comienza a tener una necesidad afectiva del uno con el otro, y esa persona se vuelve única en el mundo para nosotros. De ahí que cuando construimos esas relaciones con alguien más en nuestras vidas, comienzan a llenarse de sentido existencial. Y en este sentido la vida del hombre ha dejado de tener sentido, valga la redundancia, porque los hombres ya no tienen tiempo de conocer a nadie. Y para que haya amor y amistad entre nosotros, debemos de darnos el tiempo necesario para conocernos entre nosotros. Y de hecho esta es una buena crítica a la sociedad moderna, ¿no? Porque si nos damos cuenta, estamos de aquí para allá, cada uno con la obsesión de querer alcanzar sus sueños, sus metas, también por esta necesidad de pues tener que comer, ¿no? Las personas nunca se detienen a oler las flores, a disfrutar una puesta de sol como lo hacía el Principito, ¿no? Es también esta referencia a que la experiencia estética de las cosas de la naturaleza, las cosas más simples, son las que realmente nos pueden llenar ese vacío que el dinero no nos puede dar ni satisfacer. Entonces, yo creo que en principio, para que nosotros como seres humanos podamos tener una forma de buena vida, en principio están las relaciones sociales, las relaciones con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con todo aquel que conocemos. Es necesario, si tenemos la voluntad, de estrechar lazos, para que precisamente aparezca el sentido y no nos perdamos en la vida. Es muy, muy enriquecedor todo lo que nos están diciendo, ¿no? El amor es algo de dos, es una unión tan especial como la que supone el amor. Pierde sentido y fuerza cuando no hay reciprocidad, ¿no? Sí. Compartir alegrías, experiencias e intereses comunes dan sustento a una vitalidad a dos almas que comparten un viaje extraordinario. Ya para ir casi finalizando, pues nada más vamos a tomar otra frase que es de suma mucha importancia. Atrévete a conocer a esencias a las personas. A los mayores les gustan las cifras. Cuando les hablan de un nuevo amigo, jamás preguntan lo esencial del mismo. Nunca preguntan qué tono de voz tiene, qué juegos prefiere, les gusta coleccionar mariposas, pero en cambio preguntan qué edad tiene, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Solamente con esos detalles creen conocerte. Algo que nos quieran compartir acerca de ello.
Pues esta frase justamente es algo que emplea el Principito, ¿no? Y también el autor, ¿no? Al conocer la vida de un mundo mayor, ¿no? Que justamente no nos interesamos en conocer a las personas en su totalidad, sino que nos interesamos en las cosas materiales que ellos poseen, ¿no? Incluso lo dice él en los números rigen al mundo, y por ende no nos detenemos a ver las pequeñas cosas que nos hacen especiales, ¿no? En conocer a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Sí, así es. De hecho, pues esa también es la crítica, ¿no? Que realmente siempre nos fijamos en la apariencia de las personas. No nos detenemos a comprender, no nos detenemos a conocer al otro. Jamás nos damos el tiempo para hablar con la otra persona. Siempre damos por supuesto cosas que en realidad no son. Y eso hace que de alguna manera haya un obstáculo entre nosotros. Entonces, yo también me preguntaría, ¿no? ¿Por qué para el adulto no le importa lo que realmente es esencial, ¿no? Como la felicidad, el hecho de querer a alguien, el hecho de poder reír con alguien. Yo creo que esas son cosas que el adulto ha dejado pasar, se ha olvidado esas pequeñas cosas que en realidad son las que le dan mucha riqueza a nuestras vidas. Entonces, ¿por qué la amistad y el amor han sido olvidados? ¿Por qué a los adultos no les importan más las cifras, las apariencias, que estos valores o estrechar vínculos con otras personas? Entonces, ¿acaso realmente esas cosas serias en las que los adultos se ocupan, en verdad sí son cosas serias? ¿Qué nos diría el Principito? Yo creo que no. El Principito diría que esas no son cosas serias, ¿no? Las cosas serias están en cosas totalmente diferentes a lo que un adulto mayor cree, ¿no? Están en esas pequeñas satisfacciones, ¿no? Eso es lo que te hace... Ay, me perdí de mi idea. No te preocupes. De hecho, cuando el Principito va visitando, bueno, una vez que deja su planeta, por esto, ¿no? Que mencionamos que es tan esencial y que él lo sintió, ¿no? En su corazón. Él no abandonó su planeta por cualquier cosa, digamos. Lo abandonó porque se sintió herido por esa rosa que lo estaba domesticando y que al final de cuentas no se dio cuenta de eso, ¿no? Y de hecho vemos la crítica cuando llega al asteroide o el planeta del rey, ¿no? Donde él le impone su autoridad y aquí vemos la figura. De hecho, estos 6 personajes que nos van presentando son alegorías, son, digamos, arquetipos que se presentan en cada uno de nosotros. El vanidoso, el alcohólico bebedor, el hombre de negocios, el farolero. De hecho, en el caso del vanidoso, pues él quiere que todos le admiren y lo reconozcan, ¿no? Eso está también en nosotros, de alguna manera. En el rey, la autoridad, la voluntad que queremos ejercer sobre el otro. Eso también está en cada uno de nosotros y precisamente esas cosas son las que nosotros tenemos que reconocer y tratar de trabajar para que no se vuelvan de alguna manera obstáculos en nuestro camino. El alcohólico, el bebedor que solo bebe para olvidar la vergüenza que siente hacia sí mismo por ser un triste bebedor. Eso al final es un bucle al infinito, es un círculo vicioso de que las personas tienen en sus vidas y de alguna manera es muy difícil que salgan de ahí. Como el hombre de negocios que piensa que se ocupa de cosas importantes, pero en realidad no hace nada con su vida ni con su tiempo. Y vemos el lado también del lado del farolero, ¿no? Que tenía un oficio horrible, pero a pesar de todo no descansaba, porque la consigna era la consigna, fiel a su trabajo y a una ocupación que no lo hacía feliz. Entonces, también, de alguna manera en el geógrafo, vemos eso.
que también se encuentra en cada uno de nosotros, el que solo vive en la teoría, en la abstracción de las cosas, sin vivir en el mundo real, el que no experimenta, el que no se atreve a vivir la aventura y que vive solo a través de los libros. Hacemos una valoración externa, nos quedamos con el prejuicio y nos damos la oportunidad de no saber nada de la otra persona, sin que este conocimiento ya esté condicionado. Solo podemos llegar al amor si generamos la posibilidad de conocer y comprender a los demás. Ya para ir finalizando, muchas gracias por sus reflexiones que nos han compartido Fátima, Misael. ¿Recomiendan este libro y por qué? Yo creo que este libro va no principalmente recomendado a una cierta edad, ¿no? Se puede leer en cualquier momento de la vida y se va a tener una comprensión diferente, ¿no? Cada vez que se lea. Entonces yo creo que mi recomendación sería que sí, se le diera a los niños principalmente este libro, ¿no? Como un método de reflexión, como una idea, ¿no? Para que se den cuenta que también se les comprende, se les escucha y se les valora, ¿no? Y pues justamente seguir implementándolo en la vida diaria, ¿no? Tomar estas reflexiones que tomamos el día de hoy y pensarlas, ¿no? Continuamente. Así es, estoy de acuerdo con Fátima, que por supuesto es un libro que los niños deben de leer, pero para mí en lo particular creo que este libro va dirigido especialmente a los adultos, porque realmente es un libro para degustar, reflexionar, te pone a pensar muchas cosas, te hace cuestionarte las actitudes que se tienen frente a la vida. Entonces, para mí este libro tiene mucho contenido filosófico e incluso poético. Entonces, es un libro hermoso y uno de los mejores libros que me van a acompañar por lo menos hasta el final de mis días. Nuevamente les agradecemos, Fátima y Misael, por acompañarnos en este programa dedicado al Día del Niño con este cuento del Principito. Les agradecemos por darnos sus ideas, por ayudarnos a reflexionar. Esperemos verlos pronto nuevamente en este programa que es suyo, como el de todos ustedes. Muchas gracias. La Red de Promoción de la Lectura y Escritura en el norte de la Ciudad de México presentó El Canto del Cenzontle. Leamos, amemos y pensemos.